Tenemos un sistema que necesita aceptar pagos de diferentes usuarios. Por ejemplo, el usuario 123 pagó 50 pesos, entonces nuestro sistema lo que debe de hacer es procesar esa información. Internamente, este sistema de pagos va a estar haciendo dos cosas. Primero, va a guardar los datos en la base de datos, es decir, los datos sobre ese pago, la cantidad, el momento en el que se pagó, el concepto, el usuario, etcétera. Y como segundo paso, va a publicar un evento a Kafka. Este evento va a servir para actualizar a otros sistemas acerca de ese pago. Es decir, que el sistema de facturas, que el sistema de notificaciones se entere que el usuario 123 acaba de pagar 50 pesos. Si el flujo avanza exactamente como lo tenemos planeado, pues la base de datos va a estar disponible, Kafka también va a estar disponible y entonces todo va a quedar en lo que llamamos un estado consistente. Aunque también debemos de tener en cuenta que solamente tener en mente este escenario feliz es muy peligroso, es un error definitivamente, porque el mundo real no es así. El mundo real no funciona con la base de datos siempre disponible y Kafka siempre disponible y todo el mundo siempre disponible. Eso no es algo real. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Kafka está caído? Si en un momento Kafka simplemente no funciona, no responde. Entonces tendríamos lo que llamamos un estado inconsistente. Primero guardamos los datos en la base de datos, todo bien, todo perfecto. Y después, al intentar publicar este evento de Kafka, las cosas fallan porque Kafka está caído. Para la base de datos, lo que sucedió es que el pago fue realizado exitosamente. Pero para Kafka no es así. Para Kafka, el pago no se realizó porque en realidad en ese momento Kafka estaba caído. Entonces es aquí cuando tenemos este estado en donde los sistemas externos no se enteran de que el pago fue realizado, pero nosotros en nuestro servicio de pagos sí tenemos esa información. Este es un problema muy común al diseñar servicios que interactúan con otros servicios externos. En realidad puede haber muchas ideas acerca de cómo solucionar esto y una idea que desde mi punto de vista es muy válida y que vale mucho la pena explorar es, ¿qué tal si añadimos código? Añadimos código que detecte cuando falló este intento de publicación a Kafka y que si es así, entonces revierta los cambios que acabamos de hacer en el paso uno a la base de datos. De esta manera, podríamos mantener consistencia, ¿cierto? La base de datos sabría que el pago no se efectuó y entonces los sistemas externos también sabrían que el pago no se efectuó y todos seguimos en el mismo entendido. Podríamos avisarle al usuario, oye, el pago no funcionó, así que deberías de intentarlo más tarde, por ejemplo. Sin embargo, esta idea tiene algunas fallas, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si al intentar revertir los cambios en la base de datos resulta que no está disponible en la base de datos? Es decir, en el paso uno sí estaba disponible, pero un segundo después se cayó. Se cayó la base de datos y ahora ya no puedo revertir el estado en el que quedó. Otra idea de algo malo que puede pasar, bueno, ¿qué pasaría si justo después de intentar este evento a Kafka y darme cuenta que no funcionó, el servicio completo se cae o se reinicia o por alguna razón ya no puede avanzar? En ese caso, también tendríamos este estado inconsistente en donde la base de datos sí tiene la información del pago, pero los servicios externos no la tienen. Así que con todo esto tal vez podríamos ya concluir que esta idea de añadir más código de recuperación en realidad no está solucionando el problema y en todo caso añade un problema adicional, ¿cierto? Uno o varios. Entonces, ¿cuál es la solución correcta a este problema? Bueno, para hablar sobre cuál es la solución a este problema, quisiera que primero nos enfoquemos en el primer paso de lo que está sucediendo internamente
en nuestro servicio. El primer paso dice guardar datos en la base de datos. Y entonces podríamos imaginarnos que internamente sucede algo así. Internamente hacemos un insert en una tabla que se llame pagos, por ejemplo, y posteriormente hacemos un commit. Que por cierto, ¿cómo funciona un commit o qué es exactamente un commit? Si recordamos, en las bases de datos transaccionales, un commit es una confirmación de que las operaciones que anteriormente indiqué quiero que se persistan en la base de datos. Es decir, quiero que de verdad se escriban. Yo en vez de realizar un commit, podría realizar un rollback, que es exactamente lo opuesto. Un rollback es decir, ¿sabes qué? Todo lo que te he dicho que quiero hacer, al final no quiero que se haga nada de esto. A esta propiedad de hacer todas las operaciones o no hacer ninguna operación le llamamos atomicidad. El commit dentro de una base de datos nos permite realizar operaciones atómicas, es decir, operaciones que se cumplen completas o no se cumple ninguna de ellas. La solución que vamos a darle a este problema va a tener como concepto principal aprovechar esa atomicidad que ya nos está ofreciendo una base de datos. Y la idea es la siguiente. ¿Qué pasaría si, además de que insertamos los datos en la tabla pagos, tenemos también otra inserción? ¿Qué pasaría si hacemos un insert en una nueva tabla y que esta tabla esté específicamente hecha para almacenar los datos sobre el evento Kafka que necesitamos enviar? Es decir, la idea es, no vamos a enviar el evento, sino que vamos a guardarlo en una tabla. A esta tabla se le llama Outbox. Es decir, es una bandeja de salida en donde vamos a, de manera temporal, poner los datos que posteriormente tenemos que enviar a Kafka. ¿Cómo se ve por dentro esta tabla Outbox? ¿Cómo se ve la estructura? Bueno, podríamos imaginarla más o menos así. La tabla Outbox va a tener las columnas necesarias para almacenar toda la información que necesita para que posteriormente podamos enviar el evento Kafka. Por ejemplo, tenemos algo que se llama tipo agregado y ID agregado, que es básicamente qué es lo que estoy guardando. En este caso estamos guardando pagos, así que el tipo de agregado es pago, el ID de agregado es pues el ID que corresponde a ese pago que estamos guardando y el tipo de ese agregado. En este caso es un pago completado. Esto también nos va a dar la posibilidad de posteriormente añadir otro tipo de eventos, otro tipo de cosas que suceden en nuestro sistema. Por supuesto, algo muy importante es guardar el payload de Kafka, es decir, el cuerpo del mensaje que voy a enviar finalmente a Kafka. También tenemos que guardar el estatus y esta columna es extremadamente importante y un poquito más adelante la vamos a explicar con más detalle, pero por el momento me dice que este renglón está pendiente de ser enviado. Es decir, lo hemos almacenado ahí, pero aún necesitamos algo más, algún otro proceso que se encargue de venir a esta tabla, tomar este renglón y enviarlo. Con esto en mente, podríamos entonces decir lo siguiente. Nuestro proceso va a ser atómico en el siguiente sentido. Cuando nuestro usuario 123 pague este dinero, lo que va a suceder internamente es que en la base de datos vamos a guardar los datos asociados al pago, por supuesto, como ya lo hacíamos desde antes. Es esta primera cajita naranja, pero también vamos ahora a hacer un nuevo insert en mi tabla de bandeja de salida, en mi outbox. Y finalmente vamos a hacer commit. En el escenario feliz, en donde la base de datos está disponible, pues tanto el insert en la tabla de pago sucede como el insert en mi tabla de bandeja de salida, en el outbox. En el caso negativo, digamos que la base de datos no está disponible, se cayó o por cualquier cosa no se puede alcanzar,
no hay ningún problema en realidad, porque ni el insert en la tabla de pagos va a funcionar y tampoco en la tabla Outbox. Por lo tanto, vamos a tener un estado consistente. Teniendo esto en mente, podríamos entonces decir que en la base de datos va a estar todo lo que necesitamos para enviar el evento. ¿Qué ventaja me da esto? Bueno, ahora yo voy a poder desacoplar el envío a Kafka. ¿Qué significa que voy a poder desacoplarlo? Bueno, lo voy a poder separar de la experiencia del usuario. Es decir, voy a poder hacer esto. El usuario 123 va a pagar estos 50 pesos y el usuario 123 no tiene por qué preocuparse si el evento se va a enviar o no a Kafka en ese momento. Simplemente nosotros vamos a guardar todo en la base de datos o no, dependiendo de su disponibilidad. Y entonces nosotros después vamos a encargarnos de enviar el evento. Eso va a ser algo que va a tener más que ver con nuestro sistema y nuestros intereses y no tanto con los del usuario. Así que algunos segundos después vamos a tener algún proceso, algún componente que se va a encargar de ir a esa tabla en la que guardamos los datos que debían de ser enviados y hacer el intento para enviarlos a Kafka. Digamos que en este intento falla. Digamos que Kafka está caído. Bueno, en realidad eso no sería un problema, porque en nuestra tabla de Outbox simplemente mantendríamos en esta fila el estado pendiente. Todo está bien, porque este va a ser un proceso que se va a estar repitiendo cada cierto tiempo. Digamos, en este caso, cada 5 segundos, pero en realidad el tiempo va a ir variando dependiendo de el sistema. Así que cada 5 segundos se va a estar reintentando enviar esta fila. Digamos entonces que en cierto momento Kafka vuelve a estar en línea, vuelve a estar disponible. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, que nuestro proceso que se esté ejecutando cada cierto tiempo lo va a volver a intentar, entonces lo va a poder marcar como completado. Podríamos decir entonces que la fila que corresponde a este evento ya fue enviada y no tiene que seguir siendo reintentada. Recordando nuestro escenario inicial, en donde el usuario 123 paga 50 pesos y tenemos estos dos pasos internos en nuestro servicio de pagos. Primero se guarda en la base de datos y después se publica el evento en Kafka. Podríamos decir que entonces lo solucionamos de la siguiente manera. Nos encargamos de desacoplar las interacciones. Desacoplamos la interacción hacia la base de datos de la interacción hacia Kafka. Y finalmente nos quedó algo así. Primero, cuando el usuario va a pagar el dinero y llama a nuestra API, simplemente nos vamos a encargar de guardar todo lo necesario en la base de datos. Tanto la información propia del pago como la información que a nosotros nos va a servir para posteriormente enviar los eventos a Kafka. Este va a ser un proceso bloqueante porque el usuario necesita esperar a que guardemos o no los datos en la base de datos. Va a ser atómico y esto es muy importante y es todo lo que alcanzamos con esta técnica en realidad. ¿Qué quiere decir atómico? Bueno, vamos a lograr guardar todo lo necesario o no vamos a guardar absolutamente nada en la base de datos, pero no vamos a tener resultados parciales. En ningún momento vamos a decir que sí se guardaron los datos en la tabla de pagos, pero que no se alcanzó a guardar en la tabla de la bandeja de salida. Eso no existe en las bases de datos relacionales. Tenemos atomicidad y solamente vamos a interactuar con la base de datos. Este no era el objetivo, pero de paso, el usuario ya no tiene nada que ver con nuestros procesos de Kafka y por lo tanto esta es una transacción más rápida. Por el otro lado, vamos a tener un proceso que nosotros vamos a programar para que se esté repitiendo cada cierto tiempo, digamos cada 5 segundos, en donde nosotros vamos a ir a esa tabla de bandeja de salida, hacer un select de todas las filas que tienen el estado pendiente y entonces enviarlo a Kafka.
¿Qué características tiene esto? Bueno, va a ser un proceso asíncrono, es decir, el usuario no tiene que esperarse a que hagamos eso, en realidad no debería de hacerlo, no es importante para él nuestros procesos internos. Es un proceso resiliente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que es posible que falle este proceso, es decir, es posible que Kafka esté no disponible en cierto momento y entonces tengamos una falla porque no pudimos enviar el evento. Y eso está bien siempre y cuando podamos reintentar hasta que se logre. Eso significa que un sistema sea resiliente, que ante una falla puede seguir reintentando para ponerse en un estado consistente. Y bueno, este es el punto en donde vamos a interactuar con otros sistemas. Kafka era un ejemplo, pero en realidad esto puede pasar con cualquier otra entidad externa.